come after us and we'll hang bodies up at noon in town as a warning, as a demonstration of who is in charge here. El 16 de diciembre de 2009, el líder del cártel de los Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, fue ejecutado por Melquisedec Angulo Córdoba. En venganza, sin embargo, el cártel no solo se aseguró de pagar por la ejecución de Leiva, sino que llegó a involucrar a su familia de la manera más brutal posible. Estos son los métodos de venganza más brutales de los cárteles mexicanos. ¿Tu nombre? Eric Gámez García. Soy originario de Cubiri de la Loma. 2012, un video de 5 minutos de puro horror llegó a las pantallas del público desprevenido. Este video tiene un nivel de truculencia demasiado extremo para describirlo, pero demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Chapo por venganza. El 17 de junio de 2011, Félix Gámez García fue detenido por cargos de drogas en Estados Unidos antes de pagar una fianza de $20,000. García y su tío, Bernabé Gámez Castro, estaban supuestamente implicados en el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas de México. Su participación en las actividades del cártel supuestamente incluía el transporte de drogas y otro tipo de apoyo logístico para las operaciones del cártel. Sin embargo, no estaban bien pagados. A García y Castro solo les pagaban $300, que en aquella época equivalían a $21. Así que, con el tiempo, cayeron en la tentación de llevarse algo de dinero, sobre todo cuando detuvieron a García. No tardaron en capturar a García y a su tío para que explicaran cómo habían conseguido el dinero para la fianza de García. Además, el cártel también sospechaba que García podría haber dado información a la policía durante su detención. En 2012, se difundió un vídeo tras la captura de García y Castro. En el vídeo se les veía sentados sin camiseta contra una pared. Unos hombres pasaron a interrogarles brevemente, obligándoles a confesar sus funciones en el cártel y sus traiciones al robar a la organización. Tras el interrogatorio, los enmascarados utilizaron una motosierra para decapitar a Félix Gámez García, un método elegido por su pura brutalidad. En cuanto a Bernabé Gámez Castro, fue asesinado con un cuchillo, una forma de morir más lenta e igualmente espantosa. El 2 de abril de 2007 apareció otro vídeo en YouTube. Aunque el vídeo fue posteriormente retirado por YouTube por violar sus términos, el vídeo se abría con una escalofriante llamada a las armas que decía: «Haz algo por tu país, mata a un Zeta», haciendo parecer que acabar con los Zetas era un servicio a la nación. Los Zetas, un nombre que infundía miedo en los corazones de muchos, eran el objetivo de este siniestro mensaje debido a la larga guerra entre ellos y el cártel de Sinaloa. Mientras se rodaba la grabación, un hombre, atado a una silla y vestido solo con ropa interior, tenía una Z dibujada en el pecho. Encima estaba escrito: «Bienvenidos, matad a mujeres y niños. Continúa Austin». Esto dejó perplejos a los espectadores, ya que todo el mundo se preguntaba quién o qué era Austin. Se especuló que era una figura misteriosa, o tal vez un nombre en clave. Grabado en su pierna estaba el nombre, Lascano, que se refería al notorio líder de los Zetas, Heriberto Lascano. Mientras tanto, se oyó la voz de un interrogador invisible que preguntaba si el hombre capturado estaba implicado en los asesinatos de Acapulco. El hombre, aterrorizado, lo negó al principio, pero más tarde confesó tras ser torturado. Entonces ocurrió lo impensable. El vídeo captó el espantoso acto de la decapitación, no con cuchillos, sino con una motosierra. Después, un mensaje final, escrito en rojo sangre, enviaba una clara amenaza: «Lascano, eres el siguiente». El vídeo fue subido por un usuario llamado Matacetaregio a YouTube. Este incidente formó parte de una guerra más amplia, en la que se produjeron innumerables actos de violencia y brutalidad. El uso de motosierras se popularizó bajo el liderazgo de El Chapo. Como prueba de ello, Valdés Ríos, también conocido como Memín, un ex soldado de las Fuerzas Especiales que empezó a trabajar para Joaquín El Chapo Guzmán como sicario, hizo varias confesiones en las que daba testimonio de la brutalidad de su jefe y de cómo era famoso por cortar cabezas con motosierras. En enero de 2015, aparecieron unas imágenes inéditas de El Chapo en las que se le veía ejecutando a un miembro de un cártel rival. En el vídeo, se puede ver a El Chapo con su gorra de béisbol favorita y rodeando al hombre indefenso que estaba atado a un poste.
Valdés Ríos testificó que después de este tipo de interrogatorios, el Chapo sacaba una motosierra y se ponía a trabajar con sus víctimas. Este tratamiento estaba especialmente reservado a los miembros de cárteles rivales que se atrevían a cruzarse en el camino del cártel de Sinaloa. Se informa de que los cadáveres de los decapitados con motosierras aparecen siempre al azar en la región de Sinaloa. Al cártel no le importa ocultar estos actos sangrientos. En lugar de ello, colocan con orgullo estos cuerpos decapitados en espacios públicos para asegurarse de que el mensaje llega a aquellos que creen que pueden meterse con la organización. Abril de 2024, la policía descubrió un lugar de ejecución en una carretera muy transitada de Puebla, México. En el lugar había 7 cadáveres, 5 de los cuales habían sido desmembrados con una motosierra. Se trata de una escena demasiado familiar para quienes viven en zonas donde la actividad de los cárteles es elevada. El uso de motosierras ensucia la escena y la hace más sangrienta, que es el resultado exacto que buscan estos cárteles. No se trata solo de vengarse, sino de hacerlo de la forma más horrible posible. Ahora, si piensas que este método de venganza es brutal, espera a escuchar el siguiente. 1978. Héctor Luis Palma Salazar, más conocido como El Güero Palma, destacada figura del cártel de Sinaloa, fue encarcelado en Estados Unidos. Esto fue una oportunidad para que sus rivales ejercieran la más cruel de las venganzas contra él. Héctor Luis Palma, natural de Sinaloa, México, se ganó el apodo de El Güero por su tez clara y su pelo rojizo. Comenzó su carrera delictiva en la década de 1970, trabajando inicialmente para el cártel de Guadalajara, donde ascendió rápidamente hasta convertirse en un lugarteniente de confianza. Su especialidad era el cultivo y transporte de marihuana, y más tarde amplió sus operaciones a la cocaína. Sin embargo, la esposa de El Güero, Guadalupe Leija Serrano, la persona en la que más confiaba, le traicionó, pero no actuó sola. Su cómplice era el narcotraficante venezolano Rafael Enrique Clavel. Mientras El Güero estuvo en la cárcel, Leija se acostumbró al fastuoso estilo de vida y buscó seguir viviendo fastuosamente. Este deseo la hizo caer en las seducciones de Clavel. Sin embargo, en 1984, mientras El Güero Palma cumplía condena por cargos relacionados con el narcotráfico, Clavel se llevó a Leija y a sus 2 hijos lejos de México. Poco sabía ella que todo era una trampa. Después de explotarla y obligarla a retirar $7 millones de la cuenta de su esposo, Clavel decidió que ya no la necesitaba. En ese momento estaba aliado con el cártel de Tijuana y querían hacerle daño a El Güero de todas las formas posibles. Sabían que la mejor manera de hacerlo era ir tras su familia, pero para asegurarse de que el dolor fuera máximo, lo llevarían un paso más allá. Clavel decapitó brutalmente a Leija y conservó su cabeza en un recipiente lleno de hielo. Este horripilante paquete fue luego enviado por correo a la celda de la prisión del desprevenido El Güero Palma. La exposición de la cabeza de su amada esposa debió de ser un horror inimaginable, pero eso no es todo, porque es solo el comienzo del terror. Clavel llevaba consigo al hijo y a la hija de El Güero. Solo tenían 7 y 5 años, pero este es un cártel que no tiene piedad con nadie. Los sicarios llevaron a los niños a un puente, conocido como Puente de la Concordia, que está cerca de la frontera con Colombia. Aquí, Clavel arrojó a los 2 niños desde el puente hasta la muerte. Esto se consideró una venganza por la invasión del territorio del cártel de Tijuana por parte de El Güero Palma y una respuesta a la guerra territorial entre los cárteles rivales. Por si fuera poco, el cártel volvió a atentar contra un alto cargo de la policía mexicana. El 5 de octubre de 2021, el cártel de Tijuana envió un espantoso mensaje al nuevo jefe de policía de Tijuana. Era una cabeza cortada dentro de una bolsa de plástico negra con una nota escrita en español. Traducida, la nota decía: Señorita gobernadora, esperamos que el nuevo gobierno traiga gente honesta y no benditos extorsionadores en contubernio con el cártel de Sinaloa como el secuestrador Rafael Vázquez Hernández. Bajo las órdenes del cártel de Sinaloa en Tijuana, correrá sangre por culpa de ese secuestrador. Aunque la cabeza era de una persona desconocida, se especuló que lo más probable es que fuera de un miembro del cártel de Sinaloa. Esto se debió a que el mensaje dirigido al jefe de policía era una severa advertencia en contra de que la policía ayudara al cártel de Sinaloa en la guerra en curso entre las 2 organizaciones criminales. El nuevo jefe de policía, Rafael Vázquez, había trabajado en la policía durante 19 años antes de ocupar el cargo y, como consecuencia, estaba acostumbrado a recibir amenazas del cártel, porque en realidad no importa si un policía es corrupto o no,
Todos los agentes son objetivos prioritarios para estas organizaciones criminales. Cuando se trata de pegar notas a cabezas cortadas, otro cártel mexicano parece favorecer este método de venganza. En septiembre de 2006, se produjo un suceso similar cuando unos 20 hombres armados irrumpieron en un popular club nocturno del estado mexicano de Michoacán. Su misión no era atacar a los clientes, sino enviar un mensaje. El mensaje fue entregado con 5 cabezas cortadas tiradas en el centro de la pista de baile. Junto con las cabezas, había una nota en la que se afirmaba que se trataba de justicia divina, llevada a cabo en nombre de la familia. La nota decía además: la familia no mata por dinero, no mata a mujeres ni a inocentes. Los que mueren son los que deben morir. Todo el mundo debe saber que esto es justicia divina. Las autoridades creen que este acto fue llevado a cabo por el letal cártel de los Zetas, un cártel formado por militares de élite que se había vuelto rebelde. Come after us and we'll hang bodies up at noon in town as a warning, as a demonstration of who is in charge here. El 16 de diciembre de 2009, fuerzas especiales de la Armada de México rastrearon al líder del cártel de los Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, hasta un complejo de apartamentos de lujo en Cuernavaca. Uno de los soldados que se encontraba en el lugar era Melquisedec Ángulo Córdoba, que más tarde pagaría caro con su familia este atentado contra el cártel de los Beltrán Leiva. Durante muchos años, Arturo Beltrán Leiva fue buscado por el gobierno mexicano, pero se trataba de un jefe de cártel con el que nadie quería meterse, ni siquiera el ejército mexicano. Él y sus hermanos se aliaron con el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo la dirección de El Chapo, la banda de Arturo creció en poder, convirtiéndose en parte integral de las operaciones del cártel. Pero las cosas empezarían a desmoronarse muy pronto. Como diría Dom Torreto, la familia es lo más importante. El cártel lo entendía muy bien, e ir a por las familias de los rivales para vengarse era una de las estrategias más despiadadas que tenían. Arturo, al igual que el Chapo, tenía fama de ir a por las familias de sus enemigos, y esta estrategia despiadada tendrá un papel importante más adelante. 2008. Una traición hizo añicos la alianza. El hermano de Arturo, Alfredo, fue detenido, y los hermanos Beltrán Leiva culparon a El Chapo. Impulsado por la venganza, Arturo se separó del cártel de Sinaloa y formó su propia organización, el cártel de los Beltrán Leiva. Declarándose a sí mismo el jefe de jefes, Arturo desató un reino de terror dirigido contra antiguos aliados y altos cargos. El cártel de Arturo se convirtió rápidamente en uno de los más temidos de México. Controlaban los corredores de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, se dedicaban al blanqueo de dinero, al tráfico de armas y cometían actos de extrema violencia. La crueldad de Arturo le valió el apodo de la muerte. El 16 de diciembre de 2009, el gobierno mexicano, con ayuda de Estados Unidos, lanzó una operación para capturarlo. Cuando las fuerzas especiales se acercaron, estalló un feroz tiroteo. Arturo, armado y desafiante, se defendió con todo lo que tenía. La batalla fue intensa, con balas volando y granadas explotando. A pesar de sus esfuerzos, Arturo se vio superado en número y en armamento. Al final, murió de varias heridas de bala. Aunque esto parecía el final, no olvidemos que se trataba de un cártel letal que contraatacaría. El 21 de diciembre de 2009, Melquisedec Ángulo Córdoba, uno de los soldados presentes en la escena del crimen, fue enterrado con todos los honores militares. Su entierro atrajo la atención de los medios de comunicación. Su familia lloraba su muerte, pero no sabían que estaban siendo vigilados y que una tragedia peor estaba a punto de ocurrirles. Esa noche, el cártel atacó. Hombres armados irrumpieron en la casa de la familia de Melquisedec, asesinando brutalmente a su madre, hermano, hermana y tía. This is for the record. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up. El 4 de noviembre de 2019, este método de venganza de apuntar a las familias de los enemigos se llevó un escalón más alto. Ese fatídico día, 3 todoterrenos partieron de la aislada comunidad de La Mora, en Sonora, México. En los vehículos viajaban miembros de las familias Levarón, Langford y Miller, todos ellos parte de un grupo muy unido de mormones estadounidenses mexicanos. Se dirigían a una boda, una ocasión alegre que pronto se vería ensombrecida por un horror inimaginable. De repente, la tranquilidad se vio rota por el sonido de los disparos. Las balas cayeron sobre el primer todoterreno, conducido por Ronita Miller Levarón.
El vehículo recibió múltiples impactos que lo hicieron estallar en llamas. Dentro del todoterreno en llamas, Ronita y sus 4 hijos estaban atrapados. A pesar del caos, los instintos maternales de Ronita se apoderaron de ella. Intentó desesperadamente proteger a sus hijos de las llamas, pero el fuego era demasiado intenso. El vehículo se convirtió en una tumba de fuego y sus vidas se truncaron trágicamente. Los pistoleros, presuntamente miembros del cártel de la línea, se centraron entonces en los otros 2 todoterrenos. Dawna Langford, que conducía el segundo vehículo, también cayó en la emboscada. Ella y sus 2 hijos murieron bajo la lluvia de balas. Los otros hijos de Dawna, que sobrevivieron al ataque, contaron más tarde el terror que sintieron mientras se escondían entre los arbustos, escuchando los disparos y rezando para que cesaran. En el tercer todoterreno, Christina Langford Johnson tomó una decisión en una fracción de segundo que salvaría la vida de su hijo. Mientras las balas atravesaban el vehículo, colocó a su hija en el suelo y salió con las manos en alto, con la esperanza de razonar con los atacantes. Su valentía le costó la vida, pero su hija fue encontrada ilesa, aunque todavía atada a su sillita. La masacre se saldó con 9 muertos, 3 mujeres y 6 niños. Los supervivientes heridos consiguieron escapar y buscar ayuda. Fue un ataque en venganza contra la familia LeBaron, conocida por su activismo contra la violencia de los cárteles. ¿Crees que una masacre familiar es extrema? Pues lo peor está por llegar. El año 2010 marcó un capítulo especialmente violento en la guerra contra el narcotráfico que se libra en México, sobre todo entre el cártel de Sinaloa de El Chapo y el cártel de Juárez. Durante esta guerra, El Chapo Guzmán dio a conocer su método de tortura más cruel: pelar la cara de los desafortunados que caían en sus manos. En enero de 2010, los medios de comunicación de todo México publicaron una noticia que conmocionaría al país. Se había descubierto un cuerpo mutilado, desmembrado en numerosos pedazos, pero el verdadero horror residía en el destino del rostro de la víctima. Había sido meticulosamente pelado, conservado y cosido a un balón de fútbol, una espantosa transformación que desafiaba la imaginación. La venganza de El Chapo fue un crimen meticulosamente planeado. Tras capturar a Hugo Hernández, un hombre de considerable influencia dentro del cártel de Juárez, lo sometió a un destino inimaginable en una guarida oculta, rodeado de sus leales e igualmente despiadados secuaces. Con Hernández atado y totalmente indefenso, El Chapo mostró el instrumento que había elegido: una amenazadora motosierra. El zumbido de la motosierra resonó en la habitación. Mientras los miembros del cártel sujetaban a su cautivo, El Chapo, con una sonrisa sádica, acercó la motosierra a la cara de Hernández, marcando el comienzo de una muerte brutal. La motosierra desgarró la cara de Hernández, separándola de su cabeza de la forma más brutal. Pero el verdadero terror aún estaba por llegar. El Chapo, con la precisión de un cirujano, peló cuidadosamente la piel, conservando intactos los rasgos faciales. Luego procedió a estirarla y coserla a un balón de fútbol, creando una obra maestra que es el material de las pesadillas. El balón de fútbol, con la expresión de terror congelada de Hernández, sirvió como escalofriante mensaje de que no se metieran con el cártel. El Chapo ordenó a sus hombres que colocaran el balón en un lugar público para asegurarse de que fuera fácilmente descubierto. Cuando la policía encontró el balón en las escaleras del ayuntamiento al día siguiente, iba acompañado de un mensaje burlón que deseaba a Hernández un feliz año nuevo. En enero de 2016, un escalofriante incidente similar conmocionó a México y a la comunidad internacional. Las autoridades mexicanas detuvieron a 3 individuos afiliados al conocido cártel Guerreros Unidos, una división de la otrora poderosa organización Beltrán Leiva. Esta detención estaba relacionada con el espantoso asesinato de Julio César Mondragón, un estudiante al que desollaron brutalmente la cara, le arrancaron los ojos y solo dejaron un inquietante cráneo. Guerreros Unidos es un nombre que infunde miedo a muchos. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009, los antiguos miembros de su organización de seguridad y sicarios unieron sus fuerzas para formar Guerreros Unidos y, desde entonces, han dejado un reguero de sangre a su paso. El 26 de septiembre de 2014 marcó el punto álgido de la notoriedad del cártel con el secuestro de Iguala. Esto marcó un punto de inflexión
en la percepción pública de este despiadado grupo. Ese día, un valiente grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se embarcó en una jornada de protesta contra la corrupción y la discriminación. Su objetivo era una conferencia ofrecida por María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Estos estudiantes, armados solo con sus voces, pretendían desafiar las prácticas de contratación y financiación sesgadas del gobierno, que, en su opinión, favorecían a los estudiantes urbanos. Trágicamente, su misión pacífica fue interrumpida violentamente. La policía, cómplice del cártel, interceptó a los estudiantes y se produjo un tiroteo que se cobró 6 vidas. Los estudiantes supervivientes fueron obligados a subir a vehículos policiales y entregados a Guerreros Unidos. Este atroz acto de connivencia entre las fuerzas del orden y el crimen organizado desató la indignación e intensificó el escrutinio del cártel. Fue durante esta operación cuando el cártel le arrancó la cara a Julio César Mondragón. Las secuelas de este incidente son un sombrío recordatorio de la brutalidad del cártel. De los 43 estudiantes secuestrados, solo se han recuperado 2 cuerpos, mientras que los 41 restantes se dan por muertos, probablemente víctimas del despiadado reinado de Guerreros Unidos. Las detenciones de varios miembros del cártel, entre ellos el exalcalde de Iguala y su esposa, significan una pequeña victoria en la batalla que se está librando contra esta despiadada organización criminal. El 27 de septiembre de 2020, conoceremos al sicario del cártel conocido como Ghost Rider. Pero la razón por la que se hizo popular es una historia de horror extremo. El Aguaje de México se había convertido en el epicentro de un sangriento conflicto, un campo de batalla entre 2 cárteles despiadados, el cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Unido, o Los Unidos. El CJNG, liderado por el Mencho, era una fuerza de pura maldad. Se extendieron como un cáncer, dejando destrucción y desesperación a su paso. Su objetivo era simple, el dominio absoluto. Al otro lado, Los Unidos, una coalición de cárteles más pequeños, se erigían como un adversario formidable. Entre ellos había un hombre cuyo solo nombre producía escalofríos incluso a los criminales más curtidos: Ghost Rider. Ghost Rider era un psicópata, una criatura de la noche que disfrutaba con la sangre y el caos. No se limitaba a matar a sus víctimas, sino que las sometía a destinos que la propia muerte consideraría crueles. En una ocasión, un padre y su hijo cayeron en sus garras. El padre y el hijo fueron descuartizados, sus cuerpos mutilados, y como si estuviera saboreando el momento, Ghost Rider prendió fuego a los restos del hijo. Pero el apetito de terror de Ghost Rider era insaciable. Dirigió su mirada hacia quienes se atrevían a defender la justicia. Un agente de policía, al que había jurado proteger, se convirtió en su siguiente víctima. El oficial fue secuestrado y su destino fue un descenso a los infiernos. Ghost Rider, con precisión quirúrgica, lo desmembró miembro a miembro, saboreando la agonía de la gente. Poco sabía que estaba destinado a convertirse en víctima de su propio siniestro arte. El CJNG, impulsado por la venganza, capturó a Ghost Rider ese mismo mes. Querían hacerle pagar por sus innumerables pecados y, en un rancho aislado, lo ataron para que se enfrentara a un destino espantoso. Ghost Rider, antaño símbolo del miedo, yacía ahora destrozado, con el cuerpo marcado por la tortura. Pero esto no fue más que el principio de su pesadilla. Primero desollaron su piel, dejando al descubierto músculos crudos y temblorosos. Los miembros del cártel lo querían vivo para prolongar la agonía, así que le inyectaron adrenalina para que no se desmayara. Luego le amputaron las extremidades. A pesar de la pérdida de sangre y del shock, Ghost Rider seguía consciente. A estas alturas debía de estar rezando para que la muerte llegara pronto, pero el clímax aún estaba por llegar. Le rociaron la carne con alcohol y le prendieron fuego, transformando su rostro en una bola de fuego. Sus captores intensificaron su tormento tras enfurecerse por su resistencia. Volvieron a rociarle la cara con alcohol y le prendieron fuego de nuevo. Su cuerpo se convulsionaba mientras las llamas le lamían la carne. Por desgracia para él, algunas de las llamas llegaron hasta su entrepierna, consumiendo sus genitales. En ese momento su rostro empezó a derretirse, dejando al descubierto la parte blanca de su cráneo. Lo que quedaba de él era irreconocible, un resto carbonizado de un hombre, con sus rasgos retorcidos por las llamas. Por desgracia, esta venganza no puso fin a la guerra entre estos 2 cárteles. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Encontré en esta situación por ser contra del CJNG.
El 18 de marzo de 2021 salió a la luz un escalofriante vídeo que captaba al otrora poderoso El Cholo en estado de cautiverio. Rodeado de hombres armados y enmascarados, El Cholo estaba a punto de vivir el peor día de su vida. Carlos Enrique Sánchez, El Cholo, fue en su día un lugarteniente de confianza del despiadado cártel CJNG. El ascenso al poder de El Cholo estuvo marcado por la sangre y el miedo. Junto al despiadado líder El Mencho, orquestó innumerables ejecuciones, sembrando el terror en los corazones de rivales y miembros díscolos por igual. Pero era un hombre extremadamente ambicioso, ansiaba el poder de un rey y se veía a sí mismo como igual a El Mencho. En 2017, El Cholo hizo su jugada con otro lugarteniente del CJNG a su lado, llamado Eric Valencia Salazar, también conocido como L85, y tramaron su huida del cártel. Sin embargo, fue una decisión que selló su caída. Juntos formaron el cártel Nueva Plaza. Su objetivo estaba claro: desafiar a El Mencho, al que una vez sirvieron, y quizá acabar con su reinado. Pero en este mundo de cárteles, tales aspiraciones equivalían a bailar con la muerte. 2018 fue testigo de un descenso a la locura, cuando la guerra de los cárteles transformó las calles de Guadalajara en ríos de sangre. Las desapariciones se convirtieron en algo habitual y la muerte acechaba en cada esquina. El Cholo y su cártel de Nueva Plaza asestaron un golpe crítico, asesinando a Marcos Hernández, la columna vertebral financiera del CJNG. Este acto audaz llamó la atención de El Mencho, y su ira no tuvo límites. Juró hacer que el final de El Cholo fuera tan miserable como su traición. Comenzó la caza de El Cholo, pero los cazadores se convirtieron en cazados. El escuadrón enviado por El Mencho fue superado y eliminado por el cártel de Nueva Plaza, lo que supuso una humillante derrota para el CJNG. Sin embargo, la suerte de El Cholo se estaba acabando. El 18 de marzo de 2021, a El Cholo se le acabó la suerte y fue capturado con éxito en una redada de los sicarios del CJNG. Sin ningún lugar al que huir y sin medios para luchar, El Cholo se vio obligado a arrodillarse ante el cártel al que una vez sirvió. Rodeado de hombres fuertemente armados, pronunció un mensaje sombrío, con palabras cargadas de arrepentimiento. Confesó haber conspirado con los lugartenientes del CJNG, L02 y L03, para derrocar a El Mencho. Admitió haber desatado el caos en Guadalajara, implicando incluso a la policía en su retorcido plan. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos... Su último mensaje fue: si aún me apoyan, atiendan a sus familias, no sea que corran mi misma suerte. El mismo día que apareció este vídeo, se hizo un espantoso descubrimiento en el Jardín Hidalgo, un parque cercano al ayuntamiento de Tlaquepaque. Un cuerpo, mutilado hasta quedar irreconocible, yacía en una bolsa de plástico transparente, acompañado de un escalofriante mensaje: el traidor, El Cholo. La autopsia reveló que efectivamente era el cuerpo de El Cholo. La autopsia también reveló que fue golpeado sin piedad. Le cortaron los dedos de los pies, le destrozaron las costillas y soportó una agonía inimaginable. Pero lo peor estaba por llegar. También le extrajeron la lengua a la fuerza y finalmente 3 disparos en la cabeza acabaron con su tormento. The alleged drug kingpin shot a man, then ordered his crew to bury him alive. The witness also claimed that El Chapo personally executed 2 people who were kidnapped back in 2006. Enero de 2019, la sala del tribunal se quedó en silencio cuando Valdés Ríos comenzó a desentrañar las truculentas historias del reinado de terror de Joaquín El Chapo Guzmán. Entre los muchos horrores que relató, había historias de víctimas que fueron enterradas vivas por el propio capo del cártel. Valdés Ríos describió una escena que le persigue hasta el día de hoy. Habló de un miembro de un cártel rival que tuvo la desgracia de caer en las garras de El Chapo. Este prisionero, ya destrozado por una tortura inimaginable, tenía la piel cubierta de múltiples quemaduras y heridas abiertas. Pero a pesar del evidente dolor que sufría, El Chapo no estaba satisfecho. Así que ordenó a sus hombres que mantuvieran al prisionero aislado, dejando que sus heridas se infectasen y su cuerpo se descompusiera. A medida que el estado del hombre empeoraba, El Chapo perdió la paciencia. Entonces ordenó a sus hombres que cavaran una tumba en un cementerio cercano. Una vez listo, El Chapo se enfrentó a su cautivo pistola en mano con la que disparó al hombre del cártel. Aunque gravemente herido, el hombre no murió por el disparo. Como consecuencia de ello, El Chapo dio un paso más y lo enterró vivo. La venganza de El Chapo
no consistía solo en quitar vidas, sino en infligir terror. El legado de su temible reputación sigue perdurando en la memoria de quienes sobrevivieron a su reinado.